Vamos a hablar entonces del bandolero José María Hinojosa Covacho, también llamado el Tempranillo. Es un lindo nombre para un bandolero. Jauja es una aldea perteneciente a la ciudad de Lucena, ubicada en la campiña cordobesa. Me refiero a Córdoba, la Sultana, en España. En aquella aldea, en 1805, nació un niño y le pusieron José María. Era hijo de Juan Hinojosa y María Covacho. La madre del niño era una dama de extraordinaria hermosura. Parece que la vida de aquel matrimonio era difícil. Juan Hinojosa trabajaba en el campo, pero por esos tiempos la sequía era tan terrible que nada crecía en el campo y lo único que se podía hacer era salir de caza, a cazar. Un día, cuando José María ya tenía 11 años, Juan, el papá, fue hallado malherido. Lo encontraron unos arrieros que lo conocían, lo llevaron hasta su casa y poco después Hinojosa murió sin poder informar acerca de lo que le había sucedido. José María, que era monaguillo, dejó la iglesia, imagínense, y salió a trabajar para poder sostener a su madre. Trabajó durante mucho tiempo para un vecino gitano. Pasaron algunos, no sé, le ayudaría a adivinar. Pasaron algunos años y el gitano, viendo que José María ya era un mozo, resolvió revelarle las circunstancias en las que había muerto su padre. Le dijo, mirá, ya eres un hombre adulto, te diré cómo murió tu padre. Y le contó que el tipo había sido muerto por los disparos de uno de los más ricos hacendados de la región. Además, el gitano contó que en realidad aquel hombre pretendía matar al padre de José María para poder seducir a la madre sin obstáculos. Qué feo. Siempre el marido de una dama es más bien un obstáculo para la seducción. Bueno, entonces José María decidió vengarse. Digo, bueno, fenómeno, me voy a vengar. Y lo hizo muy sencillamente, que es como conviene. Esperó al tipo en un recodo del camino que conducía a Aguilar de la Frontera, le salió al paso y lo liquidó de un tiro. Y entonces volvió a la casa del gitano y le contó lo que había sucedido. Es más sencillo no pudo ser realmente. Pero el gitano no estaba, así que no sé cómo se lo contó. En realidad se lo fue a contar, pero el gitano no estaba. Habrá empezado a hablar solo, vio como es uno cuando acaba de pegarle un tiro a un hacendado en un camino que lleva a Aguilar de la Frontera. Ahora, muy bien, al rato encontró en la casa del gitano, mientras hablaba solo, a una amante del gitano que lo estaba esperando. Se llamaba María Fuensanta. ¿Qué está haciendo, señorita? Aquí estoy esperando al gitano que es mi amante. Pues la mujer, sorprendida por la precocidad de José María en esto de cometer asesinatos, ya que el tipo no vaciló en contárselo a esta chica ante la ausencia de todo gitano, asombrado por la precocidad, lo llamó el Tempranillo, y así se lo conoció en la historia. El Tempranillo de aquí, el Tempranillo de allá. Bien, el Tempranillo, para evitar la acción de la justicia, se marchó a las sierras, que es lo que hace uno en aquellas regiones cuando comete un delito. Y empezó a vivir oculto allí, ya que bastó con contárselo a esta mujer para que lo supiera todo el mundo, ¿no? Cada tanto regresaba a encontrarse ¿con quién? Con esa mujer, con María Fuensanta, porque me olvidé de decir que mientras esperaban al gitano y una vez que el Tempranillo hubo terminado su relato, tanto para matar el tedio, se hicieron amantes. Y cada tanto el tipo volvía de la sierra y le hacía una visita a la Fuensanta. Pero un día coincidió la visita de José María con la del gitano, que continuaba siendo el amante. Es decir, la mina tenía dos amantes, uno en la legalidad del comercio, que era el gitano, y el otro en la ilegalidad de las sierras. Justo un día cayeron los dos a la misma hora, y el gitano, muerto de celos, le prohibió al Tempranillo que volviera a aparecer por ahí. Le dijo, te prohíbo, oh Tempranillo, que vuelvas a aparecer por aquí. Pero el Tempranillo le dijo al gitano que no pensaba cumplir con esa orden, y ahí nomás se batieron a cuchillo. Y el gitano cayó muerto. O sea que el Tempranillo en menos de un mes se había cargado a dos. Los pobladores presionaron al corregidor don Pedro Aureoles y Longoria. ¿Qué tal, doctor Aureoles y Longoria?
para que persiguiera al Tempranillo. Como el corregidor no disponía de soldados, optó por el siguiente plan. Hizo detener a modo de rehén prácticamente a la madre del Tempranillo, la ya mencionada María Covacho, cuya belleza permanecía casi intacta. A esta detención se le dio máxima publicidad con carteles tales como "hemos detenido a esta mujer", digo yo. El Tempranillo, enterado de la detención de su madre, entonces contestó del siguiente modo: raptó a Clara de Aureoles, que era la hija del corregidor. Muy bien. Dijo: así que vos tenés de rehén a mi madre, bueno, yo la tengo a tu hermana. En realidad a la hija, pero, que a los efectos de retruque quedaba mucho mejor la hermana. Días más tarde, el funcionario reconoció su fracaso y puso en libertad a María Covacho. El fracaso del corregidor fue doble, porque Clara, la hija del funcionario, en vez de regresar, se quedó con el Tempranillo. No se dejó soltar porque se había enamorado. Bueno, el padre, naturalmente horrorizado, cuando la tuvo a tiro, porque ella, bueno, cada tanto iba a visitar lo que yo, la encerró en un convento, la encerró. Incluso acá se dice que cuando el corregidor murió, Clara salió del convento, fue a buscar al Tempranillo y fueron novios un tiempo. Acá todo se soluciona con la muerte de una persona, ¿no? El caso es que el Tempranillo un día reunió a unos hombres y formó una banda para robar en los caminos. Dijo: tengo que ser alguien en la vida. Y sus compañeros más importantes eran el Reynoso, el Nero y el Veneno. Cuentan que allá por 1827 el Tempranillo era prácticamente el dueño de Sierra Morena, desde Despeñaderos al río Guadalquivir, y también el dueño de todos los caminos que conducían desde Córdoba a Jaén y a Granada. El rey Carlos IV había redactado, porque no era Carlos IV el rey ciertamente, había redactado una ley en 1804 a la que Fernando VII, que sí era el rey, dio curso. Fernando VII, el de larga fama. Sí, por la farsa de Bayona y porque era lo que nos hizo en mayo del 10. Y también porque, según parece, jugaba al billar y los cortesanos le dejaban pagas las carambolas. Y claro. Le dejaran 2 bolas juntas y todavía se dice en España, o me gusta creer que todavía se dice, así se las ponían a Fernando VII. Exactamente. Y gracias a un amigo de este programa como Francisco de Goya, sabemos la cara de nabo que tenía Fernando VII. Sí, también. Por más que Goya, digo que no le ponía ni media onda. No. Bueno, los ponía al servicio de una estética a la que convenía más un feo. Y bueno, esta ley decía que todos los corregidores tenían amplia facultad para ejecutar a los bandoleros allí donde los prendieran. Pero también toda persona de cualquier estado o condición podía ofenderlos, prenderlos o matarlos. O sea que matabas a un bandolero y encima te felicitaba. La Real Audiencia de Córdoba tentó a sus habitantes a buscar al Tempranillo y ofreció 8.000 reales, que era mucho, a quien lo entregara con o sin vida. Y lo que sigue es propio de un mundo sin medios de comunicación. Tan pronto como el Tempranillo supo que por él se pagarían 8.000 reales, fue hasta la sede del gobierno civil de Córdoba, entró sin ser reconocido y preguntó por el gobernador. El empleado que le salió al encuentro le manifestó que no podía recibirlo. El Tempranillo insistió y le dijo que el asunto que lo llevaba hasta allí estaba relacionado con el Tempranillo. Entonces fue recibido por el gobernador. Cuando quedó solo frente al funcionario, siempre sin ser reconocido, ¿no? Le dijo: le puedo decir algo acerca de ese hombre que usted busca, pero usted me tiene que mostrar los 8.000 reales de la recompensa. Lo que tengo que decir es muy importante, así que hasta que no vea los 8.000 reales uno arriba del otro, yo no voy a empezar a hablar. Muy bien, el gobernador abrió un cajón y le mostró la guita. Y entonces el visitante dijo: bueno, aquí me he traído. Soy el Tempranillo y vengo a buscar mi precio. Le encajó unas trompadas al gobernador, lo ató, se agarró la guita y salió lo más tranquilo. Todas las tropas que tuvieron a cargo del seguimiento del Tempranillo resultaron ineficaces. Muchos propietarios indignados, veo que el propietario enseguida atiende a la indignación. Sí. Primera característica del poseedor de un bien. Sí. Del poseedor de un bien, de aquel que detenta un derecho real, es que se indigna. Se indigna porque ve que otros le codicean el bien real. Bien.
Entonces recurrieron al rey y pidieron algo curioso. Pidieron que se perdonara a los bandoleros. Creyeron que ese era el único modo de terminar con el bandolerismo. Es decir, le perdonaron si prometían no volver a ser bandoleros. Y en agosto de 1832 el rey Fernando VII concedió el perdón a las 3 cuadrillas de los bandoleros más importantes del reino. Todos los perdonados conservaron, incluso como legalizados, bienes legítimos, todo lo que habían afanado, se comprometieron a vivir honradamente, de manera pacífica y bajo las órdenes del rey. El tempranillo lo aceptó y más tarde, siguiendo indicaciones del rey, armó un escuadrón de caballería y pasó de ladrón a vigilante. Bien. Sí. Estos escuadrones de antiguos bandoleros fueron conocidos como contrapartidas. Se enfrentaron al antiguo gremio, que muchos de ellos se habían rehusado a abandonar. Sí. O también había ladrones nuevos, Claro, sí. que no habían sido perdonados porque todavía no habían cometido ningún delito. Y no te pueden perdonar por un delito que todavía no cometí. A cuenta. Perdóneme, padre, a cuenta que el sábado tengo una fiesta. Y resulta que el tempranillo atacó a un tipo llamado El Barba, que tenía una banda nueva, y lo mataron. Lo mataron. Y así terminó la historia de este tempranillo, que también fue tempranillo para morir porque era, ¿no?, muy joven, ¿no? Y aquí estoy. Eso es una linda historia. A mí me gustó la parte donde el tempranillo, sin ser reconocido, entra. A mí me contaron que eso lo hizo John Dillinger. Sí. John Dillinger se metió en una comisaría o en una agencia del FBI, allí donde estaba el entonces joven Hoover, o alguno de sus... Sí, no, sí viene por ahí, porque el FBI estaba justamente, Claro, se crea claro. para agarrar Y se metió enemigo ahí a curiosear. Y lo estaban buscando, era el enemigo público número uno. Claro. Lo buscaban por todo el país, el tipo se metió ahí adentro de la comisaría, estuvo un rato, preguntó 2 o 3 giladas y se fue. Es extraordinario. Maravilloso. Y otra cosa me cuentan que Dillinger estuvo en el velorio de la madre de George Raft. Ajá, del El villano actor, que hacía de villano en las películas de Hollywood. Exactamente, el actor George Raft estaba en el velorio de su madre y, buscado por toda la policía, apareció Dillinger. No está mal. A mí me busca toda la policía, pero cumplo con los amigos. Al velorio de un amigo ven. Claro, muy bien. Hay otras historias reflejas en esta, querido Alejandro. Estaba pensando en el caso de Pat Garrett, aquel delincuente conocidísimo en los Estados Unidos, que alguna vez fue beneficiado con el indulto y cuando, semanas después, con el encargo de asumir la jefatura de un pueblito perdido del oeste. Y cuando poco después llegó su amigo, Billy the Kid, Pat Garrett le dijo que la hora se había hecho bueno y se batieron a duelo y lo reventó al Billy the Kid, que murió ahí mismo. Pero me parece que esto de pasarse del delito a la ley tiene una contrapartida mucho más interesante en nuestra historia, que es la de un hombre que, perteneciendo al campo de la ley, Tadeo Isidoro eran sus nombres de pila, se pasó al lado marginal, al lado que estaba en contra de esa ley, que era ejecutor de injusticias. Digo, el sargento Cruz, cuando por no dejar que se mate hacia un valiente, se pasa al lado del Martín Fierro. Y aquí le voy a decir una cosa que es obvia, que no soy yo el primero en pensar, pero no siempre la ley y la justicia corren del mismo lado. Claro, no siempre la ley y la bondad y la benevolencia corren del mismo lado. Las instituciones y las no autoridades. siempre el poder y las instituciones que supuestamente lo representan están del mismo lado. Muchas veces el bien no está del lado de la ley, muchas veces el poder no está del lado del que gobierna. Y estas contradicciones es preciso advertirlas para no tomar automáticamente posición. Partido, claro. De todos modos conviene ser muy cuidadoso, porque tampoco es exactamente al revés siempre. No. Hay gente que tiende a simpatizar con todos los chorros solo porque le tiene bronca a los vigilantes. No, convengamos que en ciertos tiempos, allí comienzos del siglo XIX, el poder de la monarquía, que ya era un poder ciertamente demasiado, evidentemente injusto, poder del totalitarismo. Fernando VII fue un miserable que además traicionó la causa de los reformistas. Y además, recordemos cómo había sido la historia de la mamá del tempranillo, ¿no? Que había sido seducida intentado seducir un tipo que mató al marido. Sí, condados hacen condados los asentados, decía otro muchacho de por allá. Y en general creo, Alejandro, que quienes se merecen
una dedicatoria además de Guillermo Tell o Robin Hood, si alguna vez nos hubieran interesado. Digo, algunos paisanos nuestros que han quedado siempre del lado que no correspondía, más allá de su escasa percepción del bien y del mal. Pienso en Bairoleto, en Hormiga Negra, claro, y en alguien que quizás ya podamos decir el mitológico Juan Moreira. Aquellos que sabiendo que allí donde hay una necesidad hay un derecho, piensan que donde hay una injusticia es necesario que alguien se plante frente a ella, aún sin medios, de puro guapo nomás. De puro guapo se llama el tango que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.